Es estrés, dicen. Duerme más, dicen. Es que tienes que relajarte, dicen. Tú sabes que no es eso, porque ya descansaste, manejaste el estrés y el problema sigue ahí, como si algo fundamental hubiera cambiado en tu biología y el manual de instrucciones hubiera desaparecido. Hoy voy a explicarte exactamente qué está pasando. Y no es que te estés volviendo loca, no es que tu cerebro esté envejeciendo. Es algo muy específico, muy medible y aquí viene la parte más importante, reversible. Tu cerebro no está roto, tu cerebro está en una crisis energética y la ciencia tiene la llave para entenderlo y arreglarlo. Para entender qué está pasando en tu cabeza necesitamos hablar de algo que probablemente jamás nadie te explicó con términos reales. Cómo tu cerebro obtiene su energía. Tu cerebro representa el 2% de tu peso corporal, pero consume el 20% de tu energía total. Es que es un poco caprichoso el cerebro. Es literalmente el órgano más exigente del cuerpo y la moneda de cambio para esa energía es la glucosa. La glucosa es combustible y durante 40 años tu cuerpo supo exactamente cómo entregarla. Luego llegas a los 40 y algo cambia. Esto no es una metáfora ni un concepto vago, es una cascada biológica muy específica que se dispara con la transición hormonal. La caída de estrógenos es la culpable. El estrógeno es mucho más que una hormona sexual, es un regulador maestro del metabolismo. Cuando los niveles caen, ocurren tres cosas simultáneamente que crean lo que yo llamo una tormenta de ineficiencia metabólica. Problema 1. La resistencia a la insulina central. Es bastante probable que hayas escuchado hablar de la resistencia a la insulina, pero lo que no te dicen es que existe una diferencia entre resistencia a la insulina periférica, en los músculos, el hígado y el tejido adiposo, y la resistencia a la insulina central, en el cerebro. Lo que sucede alrededor de los 40 es que aunque tu páncreas siga produciendo insulina, el cerebro cada vez se vuelve más insensible a ella. La insulina es como la llave que abre la puerta de las células para que la glucosa entre. Si el cerebro no escucha esa llave, la glucosa se queda fuera. Y el cerebro grita pidiendo energía. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Confusión mental, fatiga cognitiva, olvidos. Problema 2. El cortisol como ladrón de energía. Aquí es donde entra el segundo pilar de la crisis. Con la caída de estrógenos, el cortisol, la hormona de estrés, se vuelve más errático. No desaparece. Se dispara sin control en ciertos momentos del día, específicamente al atardecer. ¿Y qué hace el cortisol con tu energía? Pues la roba, literalmente. El cortisol eleva la glucosa en sangre de forma descontrolada, lo que significa que tu cuerpo está en un estado de alarma constante. Parece que te está dando energía, pero no es una energía estable. Es como tener picos y caídas. La glucosa sube y baja rápidamente, y cuando cae, tu cerebro sufre. Además, el cortisol elevado interfiere con la capacidad del cerebro de utilizar la glucosa de forma eficiente. Es como si tuvieras dinero en el banco, pero el cortisol hace que no puedas acceder a él cuando lo necesitas. Y aquí es donde entiendes por qué es tan frustrante. No es que seas débil o que necesites más café, es que tu neurobiología está siendo saboteada por la misma transición hormonal que tu cuerpo está experimentando. Problema 3. La metainflamación silenciosa. El tercer y más silencioso factor es la inflamación de bajo grado, lo que la biología llama metainflamación. Con la caída de estrógenos baja tu capacidad de mantener un ambiente antiinflamatorio. El estrógeno es un poderoso antiinflamatorio. Sin él, tu sistema inmunitario entra en un estado de vigilancia crónica. ¿Y qué pasa cuando el cerebro está en un estado de inflamación crónica de bajo grado? Las famosas células gliales que llevo mencionando varios vídeos. ¿Qué son las células de soporte del cerebro? Se vuelven hiperactivadas. Liberan citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 y TNF-alfa. Y eso disminuye la plasticidad neuronal, la capacidad de tu cerebro de formar nuevas conexiones. Resultado: problemas de memoria a corto plazo, dificultad para aprender cosas nuevas, esa sensación de que tu cerebro se está endureciendo. Imagina que durante 40 años tu cerebro ha sido una central eléctrica perfecta. Tiene paneles solares que captan la glucosa, baterías de emergencia y sistemas de distribución inteligentes. Todo funciona sin esfuerzo. Luego a los 40 tres cosas suceden. Los paneles solares se corroen, la glucosa llega pero el cerebro no la recibe correctamente, resistencia a la insulina central, el transformado que regula la energía se vuelve loco, mandando picos descontrolados, cortisol errático. Y el sistema de distribución se oxida por la inflamación. La energía no llega de forma eficiente a donde se necesita, metainflamación.
¿Cuál es el resultado de todo esto? Una central eléctrica que tiene combustible pero que no puede usarlo de forma coordinada. No porque esté rota, porque el sistema de distribución está en caos. Y eso es lo que está pasando. No es que tu cerebro esté envejeciendo, es que tu cerebro está en una crisis energética causada por una reorganización hormonal que nadie te preparó para entender. Pero aquí viene la parte que cambia el juego. Si esto te está haciendo sentido, si sientes que por primera vez alguien te está explicando realmente lo que está pasando en tu cuerpo, suscríbete ahora, porque lo que viene no son parches, son soluciones basadas en la arquitectura real de tu biología. Ahora que entiendes qué está pasando, vamos a hablar de cómo arreglarlo. Y aquí es importante que seas realista contigo misma. Esto no es un hack de una semana. Tu cerebro tardó varias décadas en aprender a funcionar de una manera. Le va a tomar entre 3 y 6 meses recalibrarse, y eso no es malo. Es una buena noticia porque significa que es un proceso sólido y profundo, aunque lo más probable es que empieces a notar una mejoría de síntomas desde la primera semana, aunque sean sutiles. Pilar 1. Estabilidad glucémica. La mayoría de dietas que hacen mujeres a los 40 años son desastres para el cerebro. Son bajas en calorías, bajas en grasas y altas en carbohidratos refinados. Y eso es exactamente lo opuesto a lo que necesita tu cerebro en crisis. El problema no es que tengas que eliminar carbohidratos, es que necesitas aprender a elegir carbohidratos que no generen picos de glucosas descontrolados. Cuando tu glucosa es estable, tu insulina es estable. Cuando tu insulina es estable, tu cortisol es estable. Cuando tu cortisol es estable, tu cerebro puede acceder a la glucosa. Es una cadena de dominios donde cada elemento depende del anterior. ¿Y cómo se logra esa estabilidad glucémica? Con 3 estrategias simples. Primero, aumenta las grasas saludables, especialmente grasa con omega 3 y grasa monoinsaturada, por ejemplo, del aceite de oliva y del aguacate. Estas grasas ralentizan la absorción de carbohidratos. Cuando ralentizas la absorción, evitas los picos de glucosa. Evita los picos y evitas los crashes. Segundo, cambia tus carbohidratos. No los elimines, pero sé inteligente con ellos. Verduras de bajo índice glucémico. Puede ser, por ejemplo, el brócoli, el calabacín, las espinacas y también los cereales integrales en cantidades controladas. Hay algo que también es muy interesante, las frutas rojas que tienen polifenoles antiinflamatorios. Esos carbohidratos no disparan tu glucosa, la elevan lentamente y de forma sostenida. Tercero, come proteína en cada comida. La proteína ralentiza la digestión, estabiliza la glucosa y es el material de construcción para tus neurotransmisores. Sin proteína suficiente, tu cerebro no tiene materia prima para mantener sus conexiones neuronales. Eso significa que no tienes que pasar hambre. De hecho, es lo opuesto. Necesitas comer lo suficiente para que tu metabolismo no entre en modo supervivencia. Las dietas de hambre a los 40 son el suicidio del cerebro. ¿Y eso por qué? Porque el cortisol ya es errático. Si le añades restricción calórica, el cortisol sube más. Y cuando el cortisol sube, el cerebro accede aún menos a la glucosa que tiene disponible. Imagínalo como un círculo vicioso. Necesitas nutrición robusta para que el cuerpo reconozca que está seguro, no que necesitas liberar más cortisol de emergencia. Un protocolo podría ser 40% de proteína, 35% de grasa saludable y 25% de carbohidratos inteligentes. No es una dieta restrictiva, es una distribución de macronutrientes que le señala a tu cuerpo que puede confiar en que la energía es predecible. Pilar 2. El entrenamiento de fuerza como órgano endocrino. Aquí viene algo que probablemente nadie te ha mencionado. El entrenamiento de fuerza es una intervención neurobiológica, no solo estética. Cuando haces entrenamiento de fuerza no solo construyes músculo, estás construyendo un órgano endocrino. Los músculos son sumideros de glucosa. Cuando contraes bajo tensión, los músculos absorben glucosa de forma inmediata y directa. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando tus músculos están entrenados y son robustos, puedes captar glucosa sin depender completamente de la insulina. Es como tener un almacén de emergencia donde guardar glucosa sin tener que pasar por el sistema de distribución, que está roto. Además, el entrenamiento de fuerza estimula la producción de factores neurotróficos, especialmente BDNF. El BDNF es literalmente un fertilizante para el cerebro. Promueve el crecimiento de nuevas neuronas, la plasticidad sináptica y la memoria. Y el protocolo es 3 sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana. No necesitas ser extremo, pero necesitas ser consistente y con un peso suficiente para crear un estímulo real. Pueden ser 30 minutos, puede ser en tu casa con unas mancuernas, lo importante es la consistencia. Y aquí viene lo importante para la niebla mental específicamente. El entrenamiento de fuerza mejora la sensibilidad a la insulina en el cerebro, no de forma mágica,
Literalmente, los músculos entrenados crean un ambiente hormonal donde el cerebro vuelve a escuchar las señales de la insulina correctamente. Es como si le dieras a los paneles solares de tu central eléctrica un limpiador específico. Lo que sucede después de 4 a 6 semanas de entrenamiento consistente es que notas claridad mental. Y esto no es porque hayas hecho ejercicio, sino porque los circuitos metabólicos que controlan la glucosa se han reparado. El cuerpo está en un estado fisiológico diferente. Pilar 3. Ritmo circadiano como arquitectura del metabolismo. Tu ritmo circadiano no es solo sobre cuándo duermes, es sobre cuándo tu cuerpo produce ciertas hormonas, cuándo puede metabolizar eficientemente y cuándo puede repararse. Con la caída de estrógenos, el ritmo circadiano se desincroniza. El cortisol no sabe cuándo subir y cuándo bajar. La melatonina se retrasa y el resultado es un caos metabólico. Y el protocolo es exposición a la luz natural en los primeros 30 o 60 minutos después de despertar. Y esto no es opcional. Es el reloj maestro que sincroniza todo lo demás. La luz en los ojos en la mañana le dice a tu hipotálamo: ha empezado el día. Y eso desencadena una cascada de hormonas coordinadas. Consistencia de horarios. Comen más o menos a la misma hora, entrenan más o menos a la misma hora. Tu cuerpo es un instrumento. Cuando toca las mismas notas a la misma hora, la sinfonía suena perfecta. Pero cuando los ritmos son caóticos, el sonido es disonancia. Reducción de luz azul después de las 8 p.m. La luz azul engaña al cerebro haciéndolo creer que aún es de día. Si está de día, el cuerpo no produce melatonina. Sin melatonina no puedes dormir bien. Sin dormir bien, el cortisol no se recupera. Ventana de ayuno nocturno de 12-14 horas. Esto no es para perder peso. Es para que el cuerpo tenga el tiempo suficiente para limpiar, reparar y resetear el sistema glucémico. Mientras tu cuerpo está digiriendo constantemente, no puedes hacer mantenimiento. El ayuno nocturno es cuando el cuerpo entra en modo reparación. Lo que sucede cuando sincronizas tu ritmo circadiano es que el cortisol vuelve a su patrón natural. Alto por la mañana para despertarte y darte energía y bajo por la noche para dormir. No errático y no saboteador. Cuando tu cortisol está en su ritmo correcto, tu insulina se estabiliza. Cuando tu insulina se estabiliza, tu glucosa es predecible. Cuando tu glucosa es predecible, tu cerebro deja de estar en crisis. Pilar 4. Suplementación. Los cofactores que tu cuerpo ha olvidado. Aquí necesito ser clara, la suplementación no es la solución, pero es un cofactor crucial que acelera la reparación. El magnesio de treonato específicamente se concentra en el cerebro y mejora la plasticidad sináptica, la capacidad de las neuronas para crear nuevas conexiones. Con la inflamación de bajo grado, el magnesio suele estar bajo. Dosis típicas de 1,5 a 2 gramos al día en la noche, por ejemplo, es un buen protocolo. Omega 3, EPA y DHA. Los ácidos grasos omega 3 son componentes estructurales de las membranas. Son literalmente los ladrillos que construyen tus neuronas. Con la caída de estos estrógenos, la inflamación sube y el omega 3 baja. Esto crea un ambiente de endurecimiento neuronal. EPA y DHA de alta calidad, 2 a 3 gramos al día. Polifenoles como la quercitina, el resveratrol, antocianinas, que estos son moléculas antiinflamatorias que cruzan la barrera hematoencefálica. Puedes obtenerlos de alimentos como los arándanos, el cacao oscuro y el té verde. Pero en casos de metainflamación severa, un suplemento de polifenoles puede acelerar la reducción de la inflamación cerebral. También adaptógenos como la radiola o la ashwagandha. Nunca me sale cómo decir ashwagandha o ashwagandha. No me quedará claro nunca cómo se dice este suplemento. Los adaptógenos modulan la respuesta del cortisol. No lo eliminan, lo normalizan. Le enseñan al cuerpo a responder de forma más inteligente al estrés. Esto es especialmente útil para ese pico de irritabilidad a las 5 de la tarde. La dosis varía por tipo, pero típicamente son unos 300 a 600 miligramos al día. Esto no va a arreglarte en una semana, pero son herramientas que, combinadas con los 3 pilares anteriores, aceleran la reparación neurobiológica. Son como darle a tu cerebro los materiales de construcción que necesitas mientras reconstruyes los circuitos que fueron dañados. Hace un rato entraste a este vídeo sintiendo que tu cerebro te estaba traicionando, que algo fundamental estaba roto, que probablemente tenías que aceptar la niebla mental de los 40 como parte del envejecimiento inevitable. Aquí viene la verdad incómoda y liberadora a la vez. Tu cerebro ha experimentado una actualización hormonal masiva que el sistema operativo anterior no estaba diseñado para manejar. Esto es que el hardware necesita un nuevo software y tú puedes escribir ese software. No es mágico, no requiere suplementos milagrosos o dietas imposibles. Requiere entender la arquitectura de tu propia biología y trabajar con ella, no contra ella.
La psiconeuroinmunología nos enseña que el cuerpo y la mente no son cosas separadas, son un sistema integrado. La caída de estrógenos no solo afecta a tu útero o a tu piel, afecta a tu cerebro porque todo está conectado. Y eso que suena aterrador en realidad es liberador, porque significa que cuando cambias una cosa, todo cambia. Estabilizas tu glucosa y tu corteza prefrontal puede funcionar de nuevo. Entrenas fuerza y no solo construyes un músculo, sino que creas un órgano endocrino que succiona glucosa eficientemente. Sincronizas tu ritmo circadiano y el cuerpo confía que estás seguro. Reduces la inflamación y el cerebro puede formar nuevas conexiones. No son intervenciones aisladas. Es un sistema donde cada pilar refuerza los otros. Y lo último que quiero que entiendas es esto. La niebla mental a los 40 no es una debilidad tuya. No es que no hayas comido bien, o no hayas dormido lo suficiente, o no es que seas demasiado sensible o demasiado estresada, que depende de qué contextos puede ser eso. Pero hoy no estamos hablando de eso. Es que la biología cambió las reglas y nadie te dio el manual actualizado. Pero ahora lo tienes. Si esto te ha resonado, si sientes que por primera vez alguien está hablando de tu biología en lugar de minimizar tus síntomas, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es el síntoma más extraño o frustrante que has experimentado en esta transición? ¿Es la memoria? ¿Es la irritabilidad sin sentido? ¿O la combinación de la niebla mental con energía muy inestable? Porque cada uno de vosotros entiende una parte diferente de este puzzle. Y juntas podemos construir un mapa más completo de cómo la biología de la transición realmente funciona. Porque eso es lo que la PNI entiende. Que el cuerpo no es el enemigo, es comunicación. Y si aprendes a escuchar la frecuencia correcta, si entiendes qué está pidiendo y si le das lo que necesita, tu cerebro responde. Y cuando tu cerebro responde, tu vida cambia. Recobras la claridad, recobras la confianza, recobras el sentido de que tu cuerpo no te está traicionando. Te está guiando hacia una versión mejor de ti. Y recuerda siempre, tu biología no es tu destino, es tu responsabilidad.